Un fenómeno prácticamente invisible, a veces ni siquiera consignado por los medios de comunicación, son los desplazamientos forzados internos. ¿Por qué no se reconoce? ¿Por qué no se da existencia, aunque ahí están personas que tienen que abandonar su lugar de residencia, ser expulsados de su lugar de origen, generalmente por problemas de violencia e inseguridad? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vean algunos datos que hemos podido recoger sobre este tema y venimos aquí a nuestro debate con un senador y un representante de la sociedad civil. El desplazamiento forzado interno de personas es un fenómeno antiguo en el país por conflictos violentos y catástrofes naturales, pero hasta ahora se mantiene como un problema invisible debido a la falta de reconocimiento oficial. La primera consecuencia es la disparidad de cifras sobre el número total de personas que han abandonado su residencia, ya que hasta ahora se carece de un padrón que cuantifique la dimensión del problema. No por eso deja de existir. Según los últimos datos, en los últimos 4 años, más de 250,000 de mexicanos han dejado su hogar para huir, fundamentalmente de la violencia ocasionada por el combate contra las drogas y la inseguridad. Los estados expulsores coinciden con los de mayor violencia criminal como Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, y otros igualmente violentos están fuera de las estadísticas por la ausencia total de registros, incluso de prensa, como Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Los desplazados carecen de protección o asistencia de instituciones ante la falta de mecanismos o políticas públicas para atenderlos. Por ello, organizaciones civiles y académicas han llamado al gobierno a elaborar un censo y ofrecer medidas efectivas para protegerlos. ¿Es necesaria la visita de un relator? ¿Qué lugar ocupa el tema en la agenda de gobierno? ¿Qué implicaciones políticas tiene que reconocer el problema? ¿Hay capacidad para elaborar un censo? Datos. Número 1. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha recopilado información que indica que entre los años 2011 y 2015, 281,418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados como consecuencia de la violencia. Número 2. El gobierno mexicano, a diferencia del colombiano, no ha reconocido su responsabilidad ni dimensionado el problema de desplazados internos debido a las políticas prohibicionistas de las drogas, de acuerdo con un análisis coordinado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Número 3. Entre el 2000 y el 2010, Colombia ostentó el segundo puesto en el mundo, después de Sudán, en cuanto a proporción de poblaciones desplazadas internamente, con una tasa de desplazados de 7.8% respecto de su población total. Número 4. En México las cifras no son claras, mientras que el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos reportaba que unas 160,000 personas han sido desplazadas desde el año 2007, una firma consultora privada reportaba que el volumen sumaba más de 1.5 millones de personas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Vamos a tratar de hacer un poco menos invisible este problema de los desplazamientos forzados internos y para entrarle, para que nos ayude a tratar de analizar por qué no se reconoce, por qué. Un problema además de larga data en este país, pero se mantiene, como le decía, ahí en la oscuridad, como si nadie lo viera, pero ahí está. Zoé Robledo, senador del PRD. Zoé. Pepe, muchas gracias. Un placer, gracias por estar. No, hombre, gracias por la invitación y por llevar este tema a las pantallas de toda la audiencia. Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Así es, muchas gracias por la invitación y coincido, ¿no? Gracias por exponer, hacer visible, como le acabas de decir, el tema del desplazamiento. Pues arranquemos, ¿por qué? A ver, la Comisión acaba de dar algunas cifras, ya les entraremos hoy, pero está hablando de más de 250,000 de mexicanos en los últimos 4 años, es una cantidad brutal. ¿Y por qué no se reconoce el problema? ¿Por qué el gobierno mexicano, las autoridades, partidos no lo reconocen? Bueno, creo yo que parte de la falta de reconocimiento del fenómeno de desplazamiento forzado interno en nuestro país tiene que ver con que pues no se le quiere entrar a un tema que representaría pues una serie de recursos, dispositivos legales, pues vaya, la atención de un fenómeno que no podemos pensar que meter la cabeza bajo la tierra es la estrategia más óptima. Hay reconocimiento del fenómeno de desplazamiento desde otras partes del mundo. Mira, yo soy de
de Chiapas, soy senador por Chiapas. En mi estado el fenómeno del desplazamiento interno ha existido durante muchísimos años. No, pero lo tienes desde los zapatistas, ¿no? Incluso desde antes, fíjate, antes. porque efectivamente el movimiento zapatista del 94 generó una a población desplazada, pero también ha habido desplazamientos producto de diferencias religiosas e intolerancia religiosa, producto incluso de proyectos de desarrollo en el tema de las hidroeléctricas que existen en el estado, cuestiones ambientales, en fin, hay muchas causas. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de desplazados, que por cierto en Chiapas sí hay ley de desplazamiento, aunque también tiene sus bemoles esa ley y su aplicación. Pero debe ser de los únicos estados, ¿eh? Es el único estado. Y Guerrero. Ah, bueno, y Guerrero ahora Recientemente. la tiene más reciente. Pero el problema del desplazamiento hoy tiene que ver con la violencia. Estados en donde se vive una violencia generalizada que obliga a las personas a salir de su hogar, a dejarlo todo, su familia, su patrimonio, sus amigos, su entorno, porque la otra opción es que su vida corra riesgo. Entonces, yo creo que este fenómeno seguirá creciendo y mientras eso ocurre, pues les seguiremos diciendo migrantes, les seguiremos diciendo damnificados y no reconoceremos la dimensión y el tratamiento, pues para primero prevenir el desplazamiento y después cuando ocurrió, pues buscar soluciones duraderas para su atención. Me preocupa, Brenda, lo platicamos un poco antes de entrar al programa y es, a ver, esta clase de ideas, Zoé habla de no meter la cabeza, digamos, abajo de la tierra con los avestruces, pero es lo que hicimos con desapariciones forzosas, es lo que hicimos con tortura y ahora esto está sobre la mesa y hasta donde yo entiendo ustedes pudieron cuantificarlo yendo directamente a los medios, a googlear el asunto y con alertas en prensa, porque no hay otra manera. Claro, bueno, el trabajo propiamente que ha hecho la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene dos vertientes. Por un lado, hemos trabajado cualitativamente, hemos documentado más de 200 casos, yo creo, de desplazamiento en diferentes estados del país. Esto nos ha permitido generar patrones o algunas tendencias del propio desplazamiento, reconocer de dónde salen, cuáles son las causas, hacia dónde llegan, qué medios usan, digamos, reconocer el ciclo del desplazamiento en general. Y por otro lado, hemos estado haciendo este trabajo de monitoreo constante, ¿no? Es decir, tenemos claro que algo sumamente importante para hacer políticas públicas, por ejemplo, es la cuantificación del fenómeno. Entonces, desde el 2011 tenemos registrados por lo menos 141 desplazamientos masivos. 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 Esto ¿Masivos significa qué es? Más de 10 personas. Más de 10 familias. Ok. Más de 10 familias, ajá. Solamente del 2014 para febrero, digamos, de 2015, también encontramos muchísimos desplazamientos, mucho más proporcionalmente a los años anteriores. La documentación propiamente ha sido a través de la prensa local y prensa nacional, ¿no? Con un registro permanente, monitoreo constante, y hemos dado cuenta que los estados que mayor desplazamiento masivo, quiero como asentarlo, generan es el estado de Guerrero en primer lugar, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Entre estos, bueno, hemos identificado en general 14 entidades que están desplazando. Ahora, ahí me preocupa mucho, perdón por la frase coloquial, pero el tiempo que no le dediques a la salud se lo vas a dedicar a la enfermedad. Y la verdad es que uno se preguntaría, a ver, el Congreso tiene facultades para legislar sobre la materia, para generar mecanismos, para exigir políticas públicas, para incluso verlo de un censo. ¿Por qué no le están entrando? ¿Por qué no es prioridad del Congreso? Bueno, a ver, yo he insistido muchísimo que recuperemos toda la experiencia legislativa que ha habido. Me parece que desde 2005 hubo una primera iniciativa, primero para reconocer el fenómeno, porque el fenómeno no está reconocido hoy en nuestro país. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Tenemos que decir, bueno, aquí está ocurriendo algo y tenemos que atenderlo. Después las vías son distintas. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con ACNUR, el propio relator especial para el tema de desplazamiento interno, Chaloc Avellani, lo que recomiendan es legislación. Incluso yo escuché alguna vez con mucho asombro y preocupación que el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteaba que no hacía falta una legislación para atender el tema. Yo creo que sí, porque tenemos primero que reconocerlos para poder ir al registro, para saber dónde están, cuántos son, cómo se están
comportando. Y tercero, pues empezar a atenderlos para lograr dos cosas. Primero, buscar en qué casos puede haber retornos a los lugares de origen. Sí. Segundo, donde ya no puede haber retornos, buscar qué condiciones, soluciones duraderas, como es lo plantea el redactor especial, se le pueden generar en un nuevo espacio de población. Y además, para que, justo como lo decías, para que podamos pensar que en México tengamos un marco jurídico y de políticas públicas que prevenga el desplazamiento, que eso debería de ser lo ideal. Claro. Sin embargo, pues sí, creo que muchas veces son cuestiones presupuestales, que me parece gravísimo que pensemos que sí se puede gastar en muchas cosas más, pero no en tener un buen programa para la atención al desplazamiento forzado en México. Mira, yo creo que nosotros sí tendríamos que voltear a ver lo que ha pasado en Colombia. Colombia es hoy el país con más desplazados del mundo. Tiene casi 5 6 millones de millones, casi desplazados. 6 Casi Es 6 lugar millones. mundial, ¿no? Entiendo. Sí, no, es el país con más desplazados en el mundo, hasta lo último que yo me... Que por ahí que yo vi. había Sudán Sí, o ya- algo ya así. No aparecían importa. otros, pero Ya bueno, aparecían otros, No pero importa, vaya, el caso pero vamos está en el top. y además con una situación muy similar a la nuestra, donde se presentan varios elementos de violencia, narcotráfico, organizado. crimen organizado, etcétera. Entonces, si no queremos caminar en esa ruta y en ese camino y tener que hacerlo ya mucho más tardíamente y además con consecuencias y con efectos que quizá ya no sea posible remediar, pues entonces hay que entrarle al asunto. Mira, yo sí creo que es de esos temas que fueron totalmente invisibles de toda una administración y de todo un sistema que planteaba pues que la guerra contra el narcotráfico no estaba generando víctimas O sea, colaterales. esto no eran ni daños colaterales. No era nada, estaban no. fuera del registro. Sí, Yo he escuchado a muchos funcionarios decir que es migración. Y dicen, es migración forzada. Bueno, pues eso es desplazamiento, ¿no? Entonces, creo que sí es hora que hagamos un esfuerzo por reconocer, vernos al espejo de los datos que ustedes han dado, por ejemplo, y pongamos manos a la acción. Dos preguntas muy concretas. ¿Quién y cómo se debe de reconocer? O sea, ¿es el Ejecutivo, es el Legislativo? ¿Quién Claro. tiene que reconocerlo? Y la otra, ¿quién debe hacer el censo? Porque ese es el punto. Claro. ¿Quién y cómo hacerlo? Claro. De entrada me gustaría mencionar, recientemente nosotros fuimos parte de un grupo de trabajo muy amplio conformado por movimientos de víctimas, conformado por organizaciones más de la sociedad civil y por expertos en el tema de derechos humanos. Esto generó, se acaba de presentar esta propuesta de iniciativa ciudadana, ¿no?, en donde se quiere reformar el artículo 73, digamos, con la intención de darle o facultarle al Congreso de la Unión, ¿no?, ampliar la aplicación legislativa. ¿Pero eso ya está presentado? Se acaba de presentar, exactamente. ¿Quién lo metió? Este grupo de trabajo ciudadano. Pero a través este de algún conforme. partido, ¿no? Sí, bueno, ¿Del Pero PRD, bueno. del PAN o de quién? No, fue el Es grupo una- ciudadano. todavía no empezó el proceso legislativo. Exactamente. Ah, ok. Bueno, pero en ese marco lo que nosotros estamos proponiendo, y en general el grupo de trabajo, es justamente ampliar donde se faculte a hacer leyes en temas, digamos, de derechos humanos. Tema de tortura, particularmente, tema de desapariciones, tema de ejecuciones extrajudiciales y tema de desplazamiento forzado. También, recientemente, la senadora Cuevas presentó también una reforma a la fracción, me parece 16 del artículo 73, con la misma intención, ¿no?, para incluir el tema del desplazamiento. Digamos, me parece que es desde el Poder Legislativo donde tendría que haber una transformación. Aunque el censo tiene que hacerlo el Ejecutivo. Censo, claro, el censo tiene que ser promovido por el Ejecutivo y en este caso nosotros creemos que la única institución capaz de hacerlo es el INEGI. Sí. ¿No? Es el INEGI que debería incluir preguntas sobre desplazamiento interno en los censos y en los conteos poblacionales. Sí, bueno, yo comparto la visión de que hay que... Tiene la pelota en su cancha. No, sin duda. Y yo comparto esa visión que además se ha estado trabajando ya desde hace tiempo, de primero el reconocimiento y su inclusión en el texto constitucional, e incluso hay quienes plantean que sea solamente en la ley de población. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo desde el diciembre del 2012 presenté la iniciativa de Ley General para la Atención y Prevención del Desplazamiento Interno, que sigue los principios rectores de la Relatoría de Naciones Unidas para el tema. Bueno, es que, fíjate, ACNUR
que atiende el tema de refugiados, ya reconoce que atiende hoy más población internamente desplazada en el mundo que refugiados. Ya hay más desplazados que refugiados en el mundo, hay cerca de 33 millones. Entonces sí es un fenómeno que ha ido creciendo. Yo insisto mucho en que sea la ley, porque la ley tiene 4 patas, es el registro, primero, el reconocimiento sin duda, como tenemos un problema ¿no? social. Exactamente. ¿No? Y un fenómeno poblacional de movimientos, pues sí, en ese sentido migratorios. El reconocimiento, el registro, un comité y un programa. Y ese programa pues implica pues gasto presupuestario, así de simple. Hay veces que hay conflictos agrarios, yo lo veo siempre en términos de Chiapas, hay conflictos agrarios que se tienen que resolver, que llevan muchos años y que han generado desplazamiento, tensiones, ingobernabilidad, violencia y muerte, desafortunadamente. En el Senado incluso el año pasado presentamos este libro, El desplazamiento interno forzado en México. Por lo menos desde la Comisión de Bibliotecas sí reconocemos el fenómeno y lo hacemos visible. Hay un reconocimiento editorial. Hay un reconocimiento editorial de la problemática. Entonces, vaya, en el Senado ha estado muy presente, pero honestamente sí lo tengo que decir, por parte del gobierno federal. Incluso yo tenía cierto optimismo de que en el cambio de administración iba a haber una relación y una posición distinta al desplazamiento. No ha sido así, honestamente, a más de 2 años de que inició este gobierno. Hay ya algunos ejemplos, básicamente Chiapas, aunque también Guerrero tiene una ley, pero donde más creo que han avanzado hacia la implementación, sobre tú que eres senador por Chiapas, ha sido en tu estado. Pero, a ver, ¿cómo ha funcionado eso? Porque en este país de repente también confiamos en que una ley va a ser la que nos resuelva toda la historia y a la hora de implementarla, pues surgen problemas, como hemos visto ya con, por ejemplo, las estructurales, con la reforma educativa. ¿Cómo está en el caso de Chiapas? Mira, Chiapas, en números redondos y aproximados, debe de tener entre 25,000 y 30,000 personas internamente desplazadas, obviamente dentro del propio estado. Ajá. En 2012, en febrero del 2012, yo siendo en aquel momento diputado local, presenté la ley y se aprobó. Sin embargo, también nos dimos cuenta pues que muchas veces, si no hay la voluntad del gobierno, en este caso del Estado, y de las autoridades de la política interna, en particular la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, por implementar, primero reglamentar la ley y después implementar los mecanismos y los protocolos que sugiere esta ley, bueno, que mandata la ley, no lo sugiere, además de los programas y los comités intersecretariales, pues también nos quedamos con una ley que no tiene dientes y que entonces se sigue atendiendo a los desplazados de manera inadecuada. O sea, los desplazados como campos de refugiados. Los siguen atendiendo como campos de refugiados o de damnificados de desastres naturales, ¿no? Que siempre tienen una condición temporal y de regreso seguro a sus casas después de la contingencia. Entonces también eso está ocurriendo en Chiapas, y hay que decirlo. El tema es tener voluntad política para que problemas, como te decía, en Chiapas afortunadamente quizá no es un estado que tenga desplazamiento por violencia, pero sí tiene desplazamiento por cuestiones religiosos, por temas agrarios, por asuntos ambientales. Bueno, simplemente yo siempre he planteado, las personas que tuvieron que moverse para la creación de la presa de Chicoacén en los años 70, que se inundaron cerca de 100,000 hectáreas, son desplazados porque ellos no se querían mover de donde estaban, sí, claro. Al final de cuentas. Eso es una discusión también muy grande, si los proyectos de desarrollo generan desplazamiento interno o no. Nunca más claro decir, son forzados. Pues son forzados, sin duda. Entonces, yo también creo que este es un asunto, primero, que tiene que ser muy visible, que los desplazados dejen de ser los invisibles del sexenio pasado y que empiecen a ser los invisibles de esta administración y de este sexenio. Reconocer que hay desplazamiento forzado en México y después empezar a discutir cuál es el mejor camino para atenderlo. Yo creo, e insisto mucho en esto, que hay que escuchar lo que está planteando Naciones Unidas, las recomendaciones, no solamente en términos de legislación, sino también
también de protocolos sobre cómo debe de manejarse una población internamente desplazada. Porque vaya, imaginemos que tienes a 200, 500 familias viviendo en un albergue en condiciones de hacinamiento con bajos niveles de acceso a la salud, pues a la educación ya ni se diga, muchas veces en estados como Chiapas con diferencias en términos lingüísticos, en fin, o sea, es un problema bastante complejo. Condenar al deterioro. Pues Bueno, sí. ahí tienes el caso de Chiapas. Ustedes ya, tú decías hace rato en tu intervención, han podido, digamos, localizar cuáles son los estados más graves de expulsión. Si incluso vemos, hay una correlación con la violencia, aunque de los que no tienen ni un solo dato, y eso me llama la atención, no dejan de ser también violentos o tener altos índices de violencia, como Tamaulipas, Claro. Coahuila o Veracruz. Claro. Pero hay un fenómeno interesante, pensando en el caso de la implementación y de la invisibilidad, son casos de autocensura. Sí. O sea, ni siquiera se han consignado por los medios locales. Claro, nosotros estamos conscientes, hemos registrado, por ejemplo, en Tamaulipas, en el 2011, fueron también los primeros brotes de desplazamiento masivo, pero después se apagaron, no pasaba absolutamente nada, y tiene que ver con un mecanismo de autocensura de los propios medios locales, ¿no? Eso mismo pasa en Veracruz y parece ser que en Coahuila. ¿Ustedes dónde sacaron el dato para contrastarlo? Digamos, nosotros desde el trabajo de campo. Nosotros fuimos a Veracruz particularmente. Casas abandonadas. Nos enfrentamos, bueno, hubo particularmente un proyecto que se llevó a cabo sobre los llamados juarochos, ¿no? Que en su momento se habían ido de migrantes, digamos, a Ciudad Juárez. Están ahí durante 10 años, llega la violencia a Ciudad Juárez y entonces ellos están ávidos por regresar. Pero el gobierno implementa un programa que se llama Venga Paisano, algo así. Les da las facilidades para regresar, les promete absolutamente todo, cuando regresan no les garantiza nada. Entonces, encontramos a este tipo, por ejemplo, de personas que al final son desplazados y son motivados, digamos, por el propio gobierno. En otros casos también encontramos en las preguntas muchos desplazados, por ejemplo, de Jalapa. También hay muchas personas de Tamaulipas que se van a Jalapa. Digamos, la reconfiguración territorial es muy importante, ver de dónde salen, por qué motivos, a dónde llegan. Entonces, de lo poco que nosotros hemos podido documentar cualitativamente, hemos registrado esto. Por otros casos de algunas organizaciones también que están en Coahuila, nos han dicho que esto está sucediendo, que la gente se está yendo, pero nadie lo está registrando. Eso nos preocupa bastante, porque creemos que el tema en realidad más grave y el más invisible es justamente estos desplazamientos gota a gota, ¿no? Los que no se registran, los que no denuncian, los que no anuncian a dónde van. Los que incluso quizás no saben que son desplazados. No, bueno, Bueno, es que nadie sabe que Ni siquiera tienen conciencia de ello. Claro, una de las cosas justamente que nos urge es que se promuevan los derechos de los desplazados. ¿Qué derechos se violan? El derecho a la residencia, el derecho a la circulación, el derecho a la libertad de expresión, a la integridad física. Bueno, pues mínimamente. el tiempo se nos ha ido, pero esperemos que no tendremos que esperar un informe del relator como en otros asuntos para activar el asunto, porque eso sí comienza a ser ya un poco lamentable. Muchas gracias. Sí, y bueno, déjame decirte de manera muy rápida, hace 10 años vino Francis Deng, un relator anterior sobre el tema de desplazados. Ojalá venga el relator también a documentar qué está pasando con los desplazados en México. Pues hay Claro una que sí. petición, hay una petición de petición. parte de ustedes de que venga el relator. Así es. Y bueno, pues queda consignado. Bueno. Y una invitación del Senado, por supuesto. Muchísimas gracias. Hay una invitación del Senado, está completo ahí la pinza. Sí. Muchas gracias. Gracias. Al senador Zoe Robledo del PRD y muchísimas gracias Brenda Pérez, que es la coordinadora del programa de desplazados forzados internos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.